El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. La Santa Iglesia nos pone este texto sagrado de el buen samaritano, justamente con ocasión de una pregunta que le hacen a nuestro Señor, que es: ¿quién es el prójimo? Una pregunta que era una cuestión discutida. Para nosotros es una cuestión obvia: ¿quién es el prójimo? Pero para ellos no lo era así. ¿Y por qué no lo era así? Bueno, porque algunos interpretaban de la ley de mala manera, diciendo de que el prójimo no era el extranjero, por ejemplo, o no era el enemigo. Entonces, frente a todos ellos estaba permitido, entre comillas, permitido, no era lo que ellos habitualmente interpretaban, hacer cualquier cosa, estafarlo incluso, no sé, aniquilarlo, ¿no? Una cosa así que para nosotros no cabe en nuestra mente. Por eso es que, como era una discusión entre los eruditos de la ley, por eso el doctor de la ley le interroga a Cristo diciendo: ¿quién es el prójimo? Nuestro Señor da una respuesta. Ahora vamos a ver que esta parábola en realidad tiene un sentido muy superior a lo que uno habitualmente la lee. Cristo es el que se identifica con el samaritano. Para los judíos, el samaritano era un pueblo enemigo, era un pueblo que ellos no querían. ¿Por qué? Porque era cuando el reino de la Mesopotamia del norte, que es llamado Asiria, que fue una potencia en su momento, se llevó gran parte de la población del norte de Israel y la reemplazó por otros paganos, otros pueblos paganos, ¿no? Quedaron algunos judíos y unos paganos, ¿no? Y se entremezclaron las familias, digamos. Y quedó algo del culto israelita y algo del culto pagano de que traían estas personas, ¿no? Por lo tanto, es que ellos tenían como una mezcla, ¿no? Y por eso los judíos los despreciaban. De hecho, cuando Jesús habla con la samaritana, dice el texto: los judíos no se hablaban con los samaritanos, ¿no? A Cristo, cuando lo insultaban, le decían: este es un samaritano.
como si fuera un insulto, digamos, ¿no? Era un samaritano. Bueno, Cristo para él no es esto un insulto, más aún, él es el buen samaritano. Y Jesucristo en esta parábola se pinta a él mismo. Pensemos, este hombre que desciende de Jerusalén a Jericó, según Orígenes, aquel gran padre de la iglesia del siglo III, según Orígenes es toda la humanidad. Jerusalén es la ciudad de Dios, Jericó es la ciudad del mundo, en el sentido del mundo mundano, cerrado a la trascendencia y que quiere pensar con criterios puramente terrenales. Este hombre es el que baja de Jerusalén a Jericó, es decir, toda la humanidad dejó la gloria de Dios, dejó el paraíso y prefirió una ciudad inmanente, cerrada sobre sí mismo, que no abierta a la trascendencia de Dios. Esto entonces representa a todos los hombres. De hecho, Jerusalén es más alto, ¿no? Y Jericó es la ciudad, una ciudad que hay que bajar, ¿no? Incluso geográficamente, ¿no? Y representa esto mismo, la caída del ser humano. Y claro, en realidad cuando el hombre elige las criaturas al Creador, evidentemente ya hay una desobediencia y una falla, digamos, ¿no? Ya esto es una falta. Entonces es evidente que aquí lo asalten los ladrones, ¿no? Y que dejen al hombre medio muerto. Los ladrones son los demonios. Santo Tomás, cuando comenta el Evangelio del Buen Pastor, el capítulo 10 de San Juan, dice que los demonios, los que vienen a asaltar las ovejas de Dios, son los herejes, los demonios y los poderosos que quieren someter a la iglesia. Así que estos malvados que golpean al hombre son los diablos, porque son homicidas desde el principio y mentirosos, como lo llama Cristo en el Evangelio. Los demonios son los que vienen a humillar a los hombres y los dejan medio muertos, lo despojan porque le roban su dignidad primitiva y lo hieren y lo dejan medio muerto, es decir, con golpes, ¿no? Con heridas, y que por supuesto no son fáciles de curar, ¿no? Cuando uno tiene un golpe o una herida necesita mucho tiempo para sanar. Según sea el golpe, evidentemente más tiempo necesita curarse. Así ha quedado nuestra naturaleza después del ataque del demonio. No es que uno se confiese una vez y ya va a ser santo, o uno dice, sí, este pecado lo veo claro que lo estoy cometiendo y ya no lo voy a hacer más. Lamentablemente no es así. Y hay algunas faltas y algunos pecados contra los cuales tenemos que luchar toda la vida, porque así como uno queda vulnerable después de una herida o de un golpe, de la misma forma hemos quedado igual después del ataque del demonio. Por eso esto es lo que la Iglesia enseña y dice que nuestra naturaleza humana es una naturaleza caída. Después del pecado de Adán, nuestra naturaleza está vulnerada e inclinada al mal. Cada uno de nosotros debe descubrir esas heridas que nos ha causado esa salida de Jerusalén hacia Jericó, ese golpe del demonio que nos ha dado el pecado original. Y contra eso, bueno, de la misma forma que una herida, ¿no? Una herida uno tiene que tener especial cuidado para que uno pueda, que no se infecte, digamos así, para que sane y que sane más rápido. Ese mismo cuidado que tenemos hacia nuestro cuerpo cuando estamos golpeados es lo que nosotros debemos hacer en nuestra alma, exactamente igual, para uno crecer en la virtud y en la santidad, para uno quitar la herida, quitar esa debilidad y que nuestra naturaleza vuelva a ser como antes. Y entonces fue cuando pasa un sacerdote y un levita. Esto, por supuesto, que es un reproche al fariseísmo, pero en sentido espiritual, que es como estoy comentando esta parábola, este sacerdote y el levita representan el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. La ley y los profetas no pueden sanar al hombre, porque nadie puede sanar al hombre herido por el pecado y medio muerto, como nos deja el pecado. El Antiguo Testamento pasa y sigue de largo. Y es por eso que allí aparece el buen samaritano, lo ve y se conmueve de él. El Señor se encarna porque ve nuestra debilidad. El Señor miró a la tierra desde el cielo, dice la Escritura, y es por eso que su delicia era estar con los hijos de los hombres. La verdad brotará de la tierra, porque el Verbo se hizo carne.
Y es por eso que esa es la conmoción de Dios, la misericordia que ha tenido con nosotros, a la humanidad condenada al exterminio, el Señor quiso salvarla, saltando de su trono real, como dice el libro de la sabiduría, y el Verbo apareció entre nosotros. Esa fue la conmoción, ese es el buen samaritano. Y entonces dice, cuando aparece el samaritano, o sea, nuestro Señor, se acerca con la encarnación y venda nuestras heridas. El Señor nos enseña cómo nosotros tenemos que recuperar nuestra naturaleza debilitada por el pecado. El Señor nos da su gracia para que nosotros volvamos a hacer lo que Él pensó desde el principio. Y entonces dice, cubre sus heridas con aceite y vino. El aceite y el vino es un símbolo de los sacramentos, de la Iglesia, porque el Señor nos cura a través de los sacramentos. De hecho, la Santa Unción se da con el óleo sagrado, especialmente destinado a ello. Y el vino es un símbolo de la Eucaristía, que también fortalece nuestra debilidad. Por lo tanto, esto es un símbolo de los sacramentos, porque como dice el Papa San León Magno, lo que ocurría en Cristo, en su vida, durante sus misterios, ha pasado a la Iglesia a través de sus sacramentos. Así que si uno tiene una debilidad, necesita el remedio adecuado. Y si yo tengo una debilidad en el pie, no puedo tomar algo para el ojo, digamos, no para el oído. Cada miembro débil necesita la terapia conveniente. De la misma forma, nosotros cometeríamos un error si diríamos, bueno, no, yo solamente creo en el bautismo, pero no creo en la confesión. Porque el bautismo sí, porque me gusta que mis hijos sean hijos de Dios o que tenga padrinos, pero no me gusta confesarme porque, no sé, me da vergüenza decir las cosas que hice o lo que fuere, ¿no? Bueno, de la misma manera es lo que ocurre si una persona admite un sacramento y el otro no. En definitiva, se hace mal a sí mismo. De la misma forma que el paciente que no hace caso al médico se daña a sí mismo. Necesitamos entonces el remedio de los sacramentos. Los sacramentos son canales de gracia, pero además es una restitución de nuestra alma al estado original, tal cual como Dios lo ha pensado. Y entonces dice que el Señor lo carga, el samaritano lo carga sobre su propia montura. Y nosotros sabemos muy bien que esto es un símbolo de la cruz. El Señor nos carga sobre la cruz, porque el samaritano, el transeúnte, no podía ni andar. Nosotros estamos igual, no podemos dar un paso hacia la vida espiritual, hacia el cielo y la vida eterna, si el Señor no nos carga sobre sí mismo. Entonces necesitamos que Él nos lleve sobre su montura. Necesitamos que Cristo cargue la cruz. La cruz somos nosotros, no somos el herido. Somos en realidad, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos carga sobre sí. La misma palabra, tanto en latín como en griego, quiere decir las dos cosas, quitar y cargar. Cristo nos quita los pecados, pero Él los lleva sobre sus hombros en la cruz. Y entonces es cuando el Señor nos conduce al albergue. El albergue, dice San Agustín, es figura de la Iglesia. El Señor no nos deja tirados por ahí, ¿no? Diciendo, ya te curé, bueno, arreglate. No, al contrario. El samaritano se ocupa que este hombre pueda restablecer sus heridas, pueda volver a tener la dignidad con la cual Dios lo había creado al comienzo. Por esa razón el Señor nos deja en la Iglesia. Dice San Cipriano que nadie tiene a Dios por padre, sino tiene a la Iglesia por madre. Y nosotros por eso tenemos que recurrir a la Iglesia como el lugar de nuestra salvación. El Señor Él mismo se presenta como el médico que viene a curar, no a buscar a los justos, sino a los pecadores. Ese lugar es el que cumple la Iglesia, acogiendo y recibiendo a todos. Así que, y en la Iglesia hay alguien que se encarga de cuidarlo. Esta es la función del sacerdote, esta es la función de los pastores de almas, cuidar las ovejas, ¿no? Que todas lleguen juntas al rebaño de la eternidad. Así que el sacerdote no es ante todo, no sé, alguien que se dedica a las cuestiones sociales. No, el sacerdote ante todo se dedica a cuidar las almas, a fortalecerlas del pecado, para que el pecado obviamente no reine en ellas,
y sea restablecida su dignidad primera. Y entonces dice el samaritano que saca 2 denarios y se los da al dueño del albergue. San Agustín dice que esos 2 denarios son las 2 misiones que tienen el Hijo y el Espíritu Santo en la santificación de las almas, porque son 2 los enviados desde toda la eternidad, desde el Padre, hacia nosotros, para que seamos santos, ¿no? El Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo continúa invisiblemente la obra visible que empezó el Verbo encarnado entre nosotros. Por lo tanto, son 2 los denarios que se ordenan a lo mismo, al restablecimiento del hombre, a que el hombre llegue al paraíso perdido. Y entonces le dice que lo cuide y que lo que gaste de más se lo iba a pagar al volver. El buen samaritano va a volver, es decir, aquí está hablando de la parusía, del final de los tiempos. El Señor ha de volver y ha de darle a cada uno según sus obras. Si el dueño del albergue lo cuidó bien, ¿no? Si mantuvo las almas, ¿no? O si este hombre se restituyó. Es decir, Cristo será el juez de vivos y muertos, y ha de darle según la justicia que cada uno tenga y cada una de las buenas obras que cada uno haya hecho. Por lo tanto, vemos que aquí Cristo se pinta a sí mismo. Y aquí responde de esta manera la pregunta que le hizo desde el principio este doctor de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, el prójimo es Cristo. Cristo es el que se ha acercado a nosotros y es el que apareció entre los hombres y convivió con ellos, como dice el profeta Baruch. Cristo es la respuesta. Y cuando uno pregunta de qué manera uno tiene que amar al prójimo, la respuesta es que hay que amarlos como Él mismo nos ha amado, hasta la muerte de cruz, hasta intentar remediar la debilidad que tiene el otro, hasta intentar que ese otro llegue a la bienaventuranza eterna, amándolo como el Señor nos ha dado ejemplo al morir por nosotros. Por eso, en este día, nosotros sabemos que la caridad tiene una única medida, es la medida de Cristo. Y Cristo nos ha amado hasta el extremo. Por eso San Bernardo dice que la medida del amor es amar sin medida. Nosotros tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor la gracia de que podamos tener estos sentimientos de Cristo en nuestra alma. Que no nos dejemos mover solamente por el amor egoísta, por el amor doy porque me da, ¿no? Eso es luterano, no es católico, do ut des, decía Lutero. Nosotros tenemos que dejarnos inspirar por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que amar como el Señor nos ha enseñado, hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque los otros no nos reconozcan, aunque nadie se lo pida. El transeúnte no le pidió al samaritano, ayúdame. Así también nosotros no le hemos pedido a Cristo que nos socorriera. Y sin embargo, no hemos visto la batalla y ya hemos obtenido la victoria, como dice San Juan Crisóstomo, refiriéndose a la victoria que Cristo nos alcanzó para nosotros en el árbol de la cruz. Pidamos a la Virgen entonces que nosotros amemos como el Señor, que amemos a la manera divina y no a la manera humana, que nuestro modo de medida no sea la de los hombres, sino solamente la del Verbo encarnado. Que la Virgen Santísima Nuestra Señora nos conceda tener los sentimientos de Cristo en esta vida para gozarlo para siempre a Él en la eternidad.